Hola a todos, mi nombre es Gerardo Ferretis de León y soy educador. Esta es la lectura de la obra de Arthur Conan Doyle, Historia del Espiritismo, capítulo primero, la historia de Swedenborg. Si desea usted tener una copia de lo que aquí se lee, la puede solicitar en forma gratuita a gerardo-ferretis@hotmail.com. Los videos sobre este libro y de otros libros que se harán posteriormente se hacen sin fines de lucro, con el objeto de contribuir al estudio, a la investigación y al desarrollo de la cultura en general. Saludo a mis amigos y amigas educadores de todo el mundo. Solicito disculpas anticipadas por los errores de lectura que pudieran cometerse. Espero sinceramente que les sea de utilidad. Tampico, Tamaulipas, México, a 9 de octubre de 2013. Comienza Historia del Espiritismo de Arthur Conan Doyle, capítulo primero, la historia de Swedenborg. Es imposible señalar la fecha de las primeras apariciones de un poder inteligente externo, así de tipo inferior como superior, en relación con los hechos humanos. Los espiritistas consideran la de 31 de mayo de 1848 como el principio de todas las cosas psíquicas, porque su movimiento data de dicha fecha. Sin embargo, no ha habido época en la historia en que no se encontraran huellas de interferencias prenaturales, aunque la humanidad haya tardado en darse cuenta de ellas. La única diferencia entre esos episodios y el movimiento moderno es que los primeros pueden considerarse como casos de vagas apariciones, mientras que el último lleva la señal de una invasión debidamente organizada. Y así como una invasión puede perfectamente ser precedida de la aparición de exploradores en vanguardia, así también el influjo espiritista de los últimos años estuvo anunciado por una cantidad de incidentes cuyos orígenes se remontan a la Edad Media y aún más allá. No obstante, es posible fijar un punto de partida como comienzo de nuestra narración, y tal vez ninguno mejor que la historia del gran vidente sueco Manuel Swedenborg, que ostenta no pocos títulos para que le reconozcamos como el padre de nuestro nuevo conocimiento de los fenómenos sobrenaturales. Cuando los primeros rayos del sol naciente del conocimiento espiritual hirieron nuestra tierra, iluminaron la más grande y más alta inteligencia humana antes de que penetraran entre los hombres inferiores. Esa cumbre de la mentalidad fue aquel gran reformador religioso al par que medium clarividente, tan poco conocido por sus propios prosélitos, Cristo. Para comprender completamente a Swedenborg, sería preciso tener un cerebro semejante al suyo, cosa que no ocurre todos los siglos. Y aún con nuestro poder de comparación y con nuestra experiencia de hechos que para Swedenborg fueron desconocidos, apenas sí podemos comprender una parte de su vida con claridad. El objeto de este estudio no es tratar de aquel gran hombre en su conjunto, sino procurar situarle en la historia general del desenvolvimiento psíquico. Swedenborg fue una contradicción viviente si le juzgamos desde el punto de vista acostumbrado de los generalizadores psíquicos, los que por lo común creen que las grandes inteligencias quedan detenidas al llegar al terreno de la experiencia psíquica personal. Una pizarra bien limpia es indudablemente más adecuada para escribir en ella. La inteligencia de Swedenborg no era una pizarra limpia, sino que había en ella cuantos conocimientos exactos era posible adquirir en su tiempo. Nunca se vio semejante suma de conocimientos en un hombre. Era un gran ingenio de minas y una autoridad en metalurgia. Como ingeniero militar, contribuyó a cambiar la fortuna de muchas de las campañas de Carlos XII de Suecia. Alta autoridad en astronomía y en física, escribió obras eruditas sobre las mareas y la determinación de las latitudes. Fue además zoólogo y anatómico, y financiero y economista político, adelantándose como tal a las conclusiones de Adam Smith. Finalmente, fue un profundo erudito bíblico, habiéndose nutrido de teología en los mismos pechos maternos y vivido en la austera atmósfera de un pastor luterano durante los más impresionables años de su vida. Su desarrollo psíquico, ocurrido al cumplir los 25 años, en nada afectó a su actividad mental, y muchos de sus folletos científicos los publicó después de dicha época. Dotado de semejante inteligencia,
es muy natural que tuviese la evidencia del poder extraterreno, la cual surge sin remedio en el camino de todo hombre inteligente. Pero lo que no es natural es que fuera él mismo el médium de tal poder. En cierto sentido, su mentalidad fue realmente perjudicial y vició los resultados a que llegó, mientras que en otro sentido fue útil en el más alto grado, cosa que comprenderemos mejor considerando las dos categorías en que puede dividirse su trabajo. La primera fue teológica. A la mayoría de las gentes les parece que esa es la parte más deleznable y peligrosa de su obra. Por un lado, acepta la Biblia como la obra de Dios en un sentido estrictamente particular, y por otro lado sostiene que su verdadero significado difiere en absoluto del significado vulgar, siendo él y únicamente él quien, con ayuda de los ángeles, podía dar aquel verdadero significado. Semejante pretensión tenía que resultar intolerable. La infalibilidad del Papa sería una bagatela comparada con la infalibilidad de Swedenborg, si se admitía aquella pretensión, porque el Papa, en último término, solo es infalible cuando da su dictamen en puntos de doctrina, ex cátedra, rodeado de sus cardenales, mientras que la infalibilidad de Swedenborg habría sido universal, sin restricciones. En último término, ninguna de sus explicaciones es capaz de imponerse a la razón. Cuando para comprender el verdadero significado de un mensaje emanado de Dios hay que suponer, por ejemplo, que un caballo significa la verdad intelectual, que un asno equivale a la verdad científica, que una llama quiere decir mejoramiento, y así sucesivamente a través de incontables símbolos, nos parece entrar en el reino de lo inexplicable y asistir a la absurda tarea de algunos ingeniosos críticos que han creído descubrir cifras en las obras de Shakespeare. No es de esa manera como Dios ha enviado la verdad al mundo. Si tal punto de vista fuera aceptado, el credo swedenborgiano originaría multitud de herejías y retrocederíamos a la época de las discusiones y los silogismos de los escolásticos medievales. Todas las cosas grandes y verdaderas son sencillas e inteligibles. La teología de Swedenborg no es ni sencilla ni inteligible, y en ello reside su condenación. Sin embargo, una vez que hemos atravesado su fatigosa exégesis de las Escrituras, donde todo quiere decir algo diferente del significado verdadero, y cuando llegamos a alguno de los resultados generales de su doctrina, vemos que no desentonan de la idea libre moderna o de la enseñanza recibida del más allá desde que la comunicación espiritista quedó establecida. Así, su teoría de que este mundo es un laboratorio de almas, un campo de experimentación en que lo material refina y libera lo espiritual, es cosa que ya no se discute. Rechaza la Trinidad en su sentido ordinario, pero la reconstituye en cierto sentido extraordinario. Admite que toda religión tiene fines divinos y que la virtud no está confinada en el cristianismo. De acuerdo con la enseñanza espiritista, ve el verdadero significado de la vida de Cristo en su poder como ejemplo y rechaza la expiación y el pecado original. Ve la raíz de todo mal en el egoísmo, pero considera esencial un egoísmo sano, aunque según el calificativo de Hegel. En materia sexual, sus teorías son libres hasta la relajación. A la Iglesia, considérala de una necesidad absoluta, como si el individuo no pudiera arreglar por sí solo sus propios asuntos con el Creador. En tal confusión de ideas proyectadas a diestro y siniestro, en grandes volúmenes escritos en latín y expresadas en oscuro estilo, puede encontrar todo intérprete una nueva religión para su uso particular. Pero no reside en esto el mérito de Swedenborg. Su gran valía la hallamos en sus fuerzas y en sus revelaciones psíquicas, aunque no hubiera brotado de su pluma ni una palabra de teología. Son esas fuerzas y esas revelaciones lo que va a ocuparnos ahora. Ya desde niño, Swedenborg tuvo momentos visionarios, pero ese delicado aspecto de su naturaleza fue dominado por la extraordinaria energía de su edad viril. Sus facultades psíquicas aparecieron en diversos momentos de su vida, demostrando en varias ocasiones que poseía esas fuerzas vulgarmente llamadas clarividencia a distancia, en que el alma parece salir del cuerpo, adquirir informes de cosas apartadas
y volver a él con noticias de lo que ocurre en aquellos lugares. No es este un atributo raro en los médiums, pudiendo citarse varios ejemplos de ellos entre espiritistas videntes, pero sí es raro en sujetos de gran inteligencia, y más raro cuando al parecer es normal su estado al tiempo de producirse el fenómeno. Así, en el ejemplo de Gotemburgo, donde Swedenborg observó y dio informes de un incendio en Estocolmo a 300 millas de distancia con exactitud perfecta. Swedenborg se encontraba a la sazón en una comida rodeado de 16 invitados, que resultaron otros tantos testigos de gran valor. El caso mereció la atención de una persona de tan alta categoría mental como el filósofo Kant, su contemporáneo. Tales episodios eran, sin embargo, meros indicios de sus fuerzas latentes, las cuales aparecieron de lleno y súbitamente en Londres en abril del año 1744. Hay que observar que si bien Swedenborg pertenecía a una buena familia sueca y fue educado entre la nobleza de Suecia, sus principales libros se publicaron en Londres, donde además se inició su revelación y donde finalmente murió y fue enterrado. Desde el día de su primera visión hasta su muerte, 27 años más tarde, estuvo en contacto con el otro mundo. Una noche, dice, el mundo de los espíritus, cielo e infierno, se abrió para mí y en él hallé a varias personas conocidas, de diferente condición. Desde entonces, el Señor abría diariamente los ojos de mi espíritu para ver, en estado de perfecta vigilia, lo que ocurría en el otro mundo y conversar, con plena conciencia, con los ángeles y los espíritus. En su primera visión, Swedenborg habla de una especie de vapor que se exhalaba de los poros de su cuerpo. Era un vapor muy visible que descendía hasta el suelo, sobre la alfombra. He ahí una acabada descripción del llamado ectoplasma que se encuentra en la base de todo fenómeno físico de las materializaciones. Esa sustancia ha sido también llamada ideoplasma, porque toma en un instante la forma impresionada por el espíritu. En aquel caso se redujo, según el relato, a una señal dada por sus guías de que desaprobaban su régimen alimenticio, siendo acompañada esa manifestación de una advertencia claramente perceptible para que en adelante fuera más comedido en su alimentación. ¿Cómo acogió el público semejante relato? Díjose que aquel hombre era un loco, pero su vida, en los años que siguieron, no dio señal alguna de desequilibrio mental. Otros dijeron que mentía, pero precisamente era un hombre que gozaba fama por su escrupulosa veracidad. Su amigo, Kuno, banquero de Ámsterdam, dice, hablando de él: cuando me miraba, sus risueños ojos azules parecía que expresaran la verdad por sí solos. Tal vez, afirmaban otros, se obsesionaba a sí mismo y se equivocaba honradamente. A eso contestaremos que la mayoría de las observaciones espiritistas que hizo han sido confirmadas desde aquella época por innumerables observadores psíquicos. La verdad es que fue el primero y por varios conceptos el mayor de todos los médiums, aunque sujeto a los errores que lleva consigo el mediumismo y que solo por el estudio de este pueden realmente comprenderse sus poderes. Es interesante notar que Swedenborg consideraba sus facultades íntimamente relacionadas con un sistema de respiración. Estando todos rodeados de aire y de éter, es, decía, como si algunos tuviéramos la facultad de absorber más éter y menos aire con objeto de llegar a un estado etéreo. Indudablemente, esto es una manera vulgar y rudimentaria de interpretar el fenómeno, pero tal es la idea que ahora vemos dominando en la mayoría de las escuelas de educación psíquica. Lorenzo Oliphant, que no tenía ninguna conexión con Swedenborg, escribió su libro Simneumata para explicar el hecho. El sistema indio del yoga está informado por la misma idea, pero cualquiera que haya visto un medium en trance no olvida el hondo silbido peculiar con que comienza ese proceso y las profundas respiraciones con que acaba. Hay en esto un fructuoso campo de estudio para la ciencia futura. Allí, como en otras materias psíquicas, se necesita desplegar mucha precaución. El autor conoce varios casos que tuvieron trágicas consecuencias por el uso imprudente de los ejercicios psíquicos
de la respiración profunda. El poder espiritual, lo mismo que el eléctrico, guarda ciertas proporciones y exige ciertos conocimientos y precauciones al ponerlo en acción. Swedenborg resume la materia diciendo que cuando él comunicaba con los espíritus, se pasaba 1 hora respirando fuertemente, tomando únicamente la cantidad de aire necesaria para sus pensamientos. Aparte esa peculiaridad de la respiración, Swedenborg permanecía en estado normal durante sus visiones, aunque prefería naturalmente estar aislado en tales momentos. Parece ser que tuvo el privilegio de ver el otro mundo a través de varias de sus esferas, y aunque sus hábitos intelectuales teológicos pueden haber influido en sus descripciones, la vasta acumulación de sus conocimientos materiales diéronle, por otra parte, un raro poder de observación y comparación. Veamos cuáles fueron los hechos principales que registró en aquellos viajes y hasta qué punto coinciden con los que han sido obtenidos desde entonces por métodos psíquicos. Encontró que el otro mundo consistía en un número de esferas diferentes que representaban varios grados de luminosidad y felicidad, a cada una de las cuales vamos después de la muerte, según las condiciones espirituales que tenemos en vida. Allí somos juzgados de una manera automática por una especie de ley espiritual que determina el resultado último por el resultado total de nuestra vida, de suerte que la absolución o el arrepentimiento en el hecho de muerte son de poco provecho. Encontró en aquellas esferas de la escena y las condiciones de este mundo estaban reproducidas con fidelidad, así como la armazón general de la sociedad. Halló casas en las cuales vivían familias, templos en los cuales se adoraba, salones en los que la gente se reunía para fines sociales, palacios en los cuales habitaban soberanos. La muerte no era nada temible gracias a la presencia de seres celestiales que asistían al recién llegado en su nueva existencia. Tales recién llegados pasaban por un periodo inmediato de reposo completo y recobraban después en pocos días la conciencia de su nuevo estado. Había ángeles y demonios, pero no eran de orden distinto al nuestro. Todos habían sido seres humanos que vivieron en la tierra con almas sin desarrollar, en el caso de los demonios, o considerablemente desarrolladas, en el caso de los ángeles. Al morir no cambiamos en ningún sentido. El hombre nada pierde al fallecer, sino que permanece hombre en todos aspectos, aunque más perfecto que en estado corpóreo, conservando no solo sus facultades, sino también sus modos de pensar, sus creencias y sus prejuicios. También eran recibidos todos los niños, bautizados o sin bautizar. Crecían en el otro mundo y eran adoptados por las mujeres jóvenes hasta que se presentaba la Madre Real y verdadera. No había castigo eterno. Los que estaban en los infiernos podían abrirse caminos si desarrollaban el impulso necesario. Los que estaban en los cielos no era de una manera permanente, sino que trabajaban para llegar a un lugar superior. Existía el matrimonio en forma de unión espiritual, constituyéndose una unidad humana completa, cada hombre con cada mujer. Hay que observar que Swedenborg nunca estuvo casado. No hubo detalle insignificante para su observación en las esferas espiritistas. Habla de la arquitectura, del trabajo de los artesanos, de las flores y los frutos, de los bordados, del arte, de la música, de la literatura, de la ciencia, de las escuelas, de los museos, de los colegios, de las librerías y de los deportes. Esto puede chocar a las inteligencias convencionales, pero hay que preguntarse por qué toleramos coronas y tronos y en cambio negamos otras cosas menos materiales. Los que abandonan este mundo viejos, decrépitos, enfermos o deformados, renuevan su juventud y recobran gradualmente su pleno vigor. Los casados continúan juntos si sus sentimientos mutuos siguen siendo inalterables. En caso contrario, el matrimonio queda disuelto. Dos amantes que se adoran no quedan separados por la muerte de uno de ellos, ya que el espíritu del fallecido habita junto al espíritu del superviviente, y cuando ambos vuelven a encontrarse, se reúnen amándose más tiernamente que antes. Tales son algunas muestras de la enorme masa de informes que Dios envió al mundo por medio de Swedenborg, y que después también han sido referidas por la palabra y por la pluma de muchos espiritistas iluminados. El mundo
no les concedió importancia, estimándolas como concepciones sin sentido. Sin embargo, gradualmente el nuevo conocimiento se ha abierto camino y, cuando sea aceptado por completo, se reconocerá la verdadera grandeza de la misión de Swedenborg, mientras va cayendo en el olvido su exégesis bíblica. La nueva iglesia, que se constituyó para propagar las predicciones del maestro sueco, se ha convertido en una contracorriente del espiritismo en vez de conservar el lugar que le corresponde como fuente original del conocimiento psíquico. Cuando surgió el movimiento espiritista en 1848 y cuando hombres como Andrés Jackson Davis lo acogieron con escritos filosóficos y con poderes psíquicos que difícilmente pueden diferenciarse de los de Swedenborg, la nueva iglesia habría hecho bien en saludar esa manifestación como una de las indicadas por su jefe. En lugar de hacer esto, ha preferido, por razones que es difícil comprender, exagerar las discrepancias y pasar en silencio las similitudes hasta que ambos grupos han adoptado una posición de hostilidad. De hecho, todo espiritista debería honrar a Swedenborg y su efigie debería estar en todos los templos espiritistas, como el primero y más grande de los médiums modernos. Por otra parte, la nueva iglesia debería abandonar toda clase de pequeñas diferencias y unirse de todo corazón al nuevo movimiento, contribuyendo con sus templos y su organización a la causa común. Es difícil, al examinar la vida de Swedenborg, descubrir cuáles son las causas por las cuales sus actuales prosélitos miran con recelo a las otras corporaciones psíquicas. Lo que entonces hizo el maestro es lo que ahora hacen estas. Hablando de la muerte de Polhem, el vidente dice: murió el lunes y habló conmigo el jueves. Vio su propio coche mortuorio y cómo bajaban su sarcófago a la tumba. Conversó conmigo mientras se moría, preguntándome luego por qué le habían enterrado cuando aún estaba vivo. Cuando el sacerdote le anunció que resucitaría el día del juicio final, preguntó cómo podía hacer esto si ya había resucitado. Todo eso está de perfecto acuerdo con la experiencia de los médiums de hoy día. Si Swedenborg estaba en lo justo, lo mismo ocurre ahora con los médiums. En otro lugar dice: Brahe fue decapitado a las 10 de una mañana y estuve hablando con él a las 10 de aquella noche. Después ha estado conmigo casi sin interrupción durante varios días. Esos ejemplos demuestran que Swedenborg no tenía mayores escrúpulos para hablar con los muertos que Cristo, para hablar en el monte con Moisés y Elías. Swedenborg ha expuesto sus ideas con toda claridad, pero al examinarlas debemos tener en cuenta la época en que vivió y su falta de experiencia en la dirección y objeto de la nueva revelación. Su punto de vista era que Dios, con excelentes y sabios fines, había separado el mundo de los espíritus del nuestro, no consintiendo la comunicación más que por muy poderosas razones, entre las que en modo alguno podía contarse la mera curiosidad. Los que se dedican a estudios psíquicos de una manera verdaderamente seria estarán conformes con tal criterio, y todos los espiritistas formales han de ser enemigos de que la más solemne cosa de la tierra se convierta en una especie de pasatiempo. Bajo el imperio de una razón poderosa, nuestra labor principal, en esta edad tan materialista como Swedenborg jamás pudo imaginar, es procurar demostrar la existencia y la supremacía del espíritu de un modo tan subjetivo que los materialistas queden derrotados en su propio terreno. Es seguro que si Swedenborg viviera en nuestros días, sería uno de los jefes del moderno movimiento psíquico. Algunos de sus prosélitos, especialmente el doctor Gar Wilkinson, han hecho la siguiente advertencia: el peligro de un hombre hablando con los espíritus es que si estos son espíritus del mal, pueden contaminarlos con su maldad. A ello podemos contestar que tal afirmación es especiosa y además la experiencia demuestra que es falsa. El hombre no es naturalmente malo. Por regla general, el ser humano es bueno. El mero acto de la comunicación espiritual ofrece en su solemnidad un aspecto religioso. Así es que, las más de las veces, experimentamos la influencia buena y no la mala, como demuestran los hechos tan hermosos como morales de las sesiones espiritistas. El autor puede demostrar que en cerca de 40 años de trabajos psíquicos, durante los cuales ha asistido a innumerables sesiones en distintos países, jamás,
en ninguna ocasión ha oído palabras obscenas o mensajes que pudieran ofender los oídos de la más recatada señora. Los mismos testimonios pueden aportar otros espiritistas más antiguos que yo. Por otra parte, mientras es indiscutiblemente cierto que los malos espíritus son atraídos a un círculo malo, en la práctica es muy raro ser incomodado por ellos. Cuando tales espíritus aparecen, el mejor procedimiento consiste en no rechazarlos, sino tratarlos dulcemente y procurar convencerles de su verdadera condición para que se decidan a enmendarse. Esto ha ocurrido varias veces en la experiencia personal del autor, obteniendo los más felices resultados. Algunos datos personales acerca de Swedenborg pondrán digno fin a este examen de sus doctrinas. Fue un hombre frugal, práctico, gran trabajador y enérgico en su juventud, y sumamente amable en la vejez. La vida hubo de convertirle en una criatura bondadosa y venerable. Era plácido, sereno, bien dispuesto para toda clase de conversaciones que no versaran sobre temas psíquicos, a no ser que así lo desearan sus contertulios. El objeto de todas sus conversaciones era siempre notable, si bien se veía afligido por una tartamudez que le dificultaba la pronunciación. Era alto, delgado, de rostro espiritual, con ojos azules, usaba peluca hasta los hombros y trajes oscuros, calzón corto, hebillas en los zapatos y bastón. Swedenborg sostenía que una nube pesada rodeaba a la tierra debido a la grosería psíquica de la humanidad, y que solo de tiempo en tiempo tenía lugar un claro, del mismo modo que el relámpago ilumina la atmósfera material. Vio que el mundo adquiría en sus días una posición peligrosa debido a la sinrazón de las iglesias y a la reacción contra la falta absoluta de religión, consecuencia de aquello. Algunas autoridades psíquicas modernas, especialmente Vale Owen, han hablado de esa densa nube, existiendo la sensación general de que no puede aplazarse por mucho tiempo el necesario proceso de la purificación religiosa. La mejor noticia acerca de Swedenborg, desde el punto de vista espiritista, puede obtenerse de un extracto de su propio diario cuando dice: los prejuicios en materias de teología están y estuvieron siempre tan fuertemente arraigados que no dejan lugar para la genuina verdad. Fue un gran vidente, un gran explorador del conocimiento psíquico, y su debilidad como tal estriba en esas tan estrictas palabras por él escritas sobre los prejuicios teológicos. El lector que quiera documentarse más detalladamente puede encontrar las enseñanzas características de Swedenborg en sus obras Cielo e Infierno, La Nueva Jerusalén y Arcana Celestial. Su vida ha sido admirablemente escrita por Garth Wilkinson, Trowbridge y Bradley Hodges, el actual presidente de la Sociedad Inglesa de Swedenborg. A pesar de su simbolismo teológico, su nombre vivirá eternamente como el primero de todos los hombres modernos que han hecho una descripción del proceso de la muerte y del otro mundo, no cimentado en las vagas visiones extáticas e imposibles de las viejas iglesias, sino correspondiente a las descripciones que nosotros mismos obtenemos de aquellos que desde el más allá procuran darnos alguna idea clara de su nueva existencia. Termina Historia del Espiritismo de Arthur Conan Doyle, capítulo primero, la historia de Swedenborg.